¿Cómo están, queridos alumnos, futuros colegas, residentes? Mi nombre es Luis Sandoval, médico residente de cirugía plástica. Tengo el agrado de presentar a la doctora Ana Karina Alvarado. Es una doctora dermatóloga que hizo pregrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la sede del Hospital Nacional Edgardo Revalliati Martins, con un background muy grande. Tiene una rotación internacional de dermatología clínica y dermatología pediátrica del Hospital Universitario La Paz en Madrid, España, una diplomatura en terapia láser en dermatología en el Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología SILAD en Buenos Aires, Argentina. Ha realizado un curso internacional de anatomía aplicada para toxina botulínica y rellenos faciales de la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Y actualmente labora en la Clínica de Dermatólogos Asociados y en la práctica clínica privada. Tengo el honor de presentarla y va a iniciar a exponer lo maravilloso que es esta especialidad. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Efectivamente, vamos a hablar un poquito de lo que es dermatología, que tal cual la describieron, es muy maravillosa. Así que vamos a empezar a ver con estas pequeñas cosas puntuales para resaltar la especialidad. Me preguntan por qué es que elegí la especialidad y realmente esto es un resumen de las ventajas o de las motivaciones que tuve para optar por dermatología. Y a día de hoy les digo que es la especialidad que era la adecuada para mí, digamos que no me equivoqué, así que si más o menos estos puntos coinciden con los puntos de vista de ustedes, de pronto esta es su especialidad. Bueno, dermatología, yo durante el CERUNS les contaré que fui al Congreso de Dermatología Nacional de ese entonces y me di cuenta de, digamos, confirmé aquello que ya sospechaba, que de hecho la especialidad es muy variada, abarcaba bastantes campos, bastantes subáreas dentro de la especialidad como tal, ya que había mucho de dermatología clínica, que es pues las mayorías de las enfermedades dermatológicas que vemos, que como yo siempre les digo, un buen dermatólogo, haga lo que haga, nunca deja de ser un buen dermatólogo clínico. Es una especialidad que también puede convertirse incluso en una especialidad quirúrgica hasta cierto punto, claro, sin llegar al intrusismo. Esto se evidencia sobre todo en lo que es la oncología cutánea, en donde se pueden realizar cirugías de partes blandas, en este caso sobre todo del cáncer de piel. Los procedimientos mínimamente invasivos es algo que abunda en dermatología, probablemente era lo que más me gustaba, el hecho de que combinara lo clínico con lo procedimental y procedimental de cosas breves, le digo yo, de cosas que te toman pues 10 minutos, 5 minutos, a lo mucho media hora, sin llegar a lo de tal vez tan quirúrgico o que demora tantas horas, que era lo que como que a mí no, de pronto no me llamaba tanto la atención, pero bueno, ahí está lo de lo procedimental. Tiene, por supuesto, la subárea de dermatología pediátrica, que si bien acá en Perú recién se está promoviendo esa especialidad para dermatólogos, no hay un programa como tal establecido, hay que emigrar para hacerla. Lo que les decía, la oncología cutánea, lo infeccioso, aquí hay a veces compartimos casos clínicos pues con la especialidad de enfermedades infecciosas, los infectólogos, porque hay cosas que se superponen y eso también la hace muy bonita, muy variada, muy rica en cuanto a clínica. Y por supuesto lo que de alguna manera compartimos también de pronto con la especialidad de cirugía plástica, que es la estética. Claro que recuerden que en dermatología las cosas que se realizan pues son mínimamente invasivas solamente, ¿no? ¿Qué otro aspecto me gusta bastante de la dermatología? Que es una especialidad muy visual. Realmente el ojo se va entrenando poco a poco con el tiempo y en las lesiones cutáneas, pues el dermatólogo de todas maneras es quien siempre va a tener ahí la destreza para diagnosticar y para, en su mayoría de veces, tranquilizar a los pacientes o a los colegas que de pronto nos preguntan por alguna duda en alguna lesión cutánea que se tuviera. Y eso para mí la hace muy, muy, muy interesante la especialidad. Para ello nos valemos, aparte de, bueno, la vista como tal, usamos una herramienta que es la que muestro en la primera foto, que es el dermatoscopio, que no es una simple lupa en realidad, es un aparato de un aumento considerable para poder evidenciar las lesiones
muy claramente y poder incluso evitarnos exámenes auxiliares innecesarios como por ejemplo biopsias. Entonces actualmente el dermatólogo que se vale del dermatoscopio para diagnosticar probablemente es el dermatólogo más moderno. Antes no se utilizaba tanto este aparato, por eso es que a veces los dermatólogos de antes pues no tenían esta costumbre de usar ese aparatito, pero la mayoría de dermatólogos jóvenes ya nos acostumbramos a usar este aparato. Bueno, las pruebas extras como las biopsias cutáneas, que de alguna manera me gusta el hecho de que sirve mucho para hacer el diagnóstico incluso de enfermedades no necesariamente primarias cutáneas, sino sistémicas que se expresan en piel. Y es ahí en donde integra mucho la dermatología con la medicina interna. Por supuesto, un punto o una ventaja para mí importante por la cual dije, sí, esta es mi especialidad, es que no hace guardias. Claro, durante la residencia en algunas sedes hospitalarias como la mía en Alragliati sí se realizaban guardias durante el primer año, pero en muchos hospitales el dermatólogo no realiza guardias ni de residente ni mucho menos de adjunto. Entonces, esto para mí resultaba una ventaja en el aspecto personal, sobre todo, ¿no? Como para estar tranquila, decía yo. Y por supuesto tampoco vemos emergencias como tal, realmente son contadas, tal vez las reacciones alérgicas a medicamentos, las graves, se podrían considerar emergencias en dermatología, pero más que emergencias, si vemos algo, lo que vemos son urgencias que muy bien podemos manejar y de alguna manera estar tranquilos sin que se comprometa la vida del paciente, que eso también a mí me parecía súper importante. Una especialidad que no lidiara tanto con lo riesgoso en cuanto al diagnóstico y el pronóstico del paciente. Para mí la dermatología es un arte, porque contrario a lo que todos, o perdón, la mayoría a veces piensa de pronto que dermatología es te veo y te doy tu crema, no, en realidad dermatología es más que eso, no es abordar muchísimo más. También damos tratamientos sistémicos en algunas patologías inflamatorias o crónicas cuando hay que darlas. Y hay que saber, bueno, la destreza, digamos, la vamos adquiriendo con el tiempo y cada médico, si bien nos regimos bajo guías, como en todas las especialidades, ya cada uno le pone su toque extra, por así decirlo, a la hora de tratar al paciente. Es dinámico, para mí es ágil porque el diagnóstico suele ser algo, son diagnósticos en su mayoría que al ojo, como yo le digo al paciente, esto es, ¿no? Esto es, esto tienes y te puedo tratar de esta forma. Entonces, algunos diagnósticos sí pueden ser crónicos, en pacientes que vamos a ver constantemente, pero hay un buen porcentaje de diagnósticos que son rápidos, ¿no? Que lo vemos y ya estamos seguros de qué es y podemos al paciente decirle, es esto y estate tranquilo que no va a pasar a más. La otra ventaja para mí fundamental en la especialidad era el manejo de los tiempos propios. Yo considero muy importante que se separe lo personal de lo laboral. Entonces, en ese sentido, para mí dermatología te permite que tú manejes tu tiempo y que de pronto sábado, domingo no tengas por qué estar necesariamente ahí con los diagnósticos de los pacientes o pensando que hay algo que tratar, hay algo pendiente. Y yo creo que esto pesó bastante a la hora de que yo lo elija como mujer, como lo que pensaba yo en mi futuro realizar, ¿no? Todas las edades y todos los géneros se tratan en dermatología, por supuesto, mujeres, hombres, adultos y niños. Para quienes les gusta la dermatología pediátrica, yo realicé pues una pasantía en España, me gustó, como tal no es la especialidad, pero me gustó porque me enriquecí mucho en ese aspecto y los pacientes siempre te consultan, ¿no? Doctora, ¿usted ve niños? Porque lo que pasa es que hay muchos dermatólogos que solo ven adultos, no ven niños. Y esto no sé por qué pasa tanto así, pero sí, felizmente en ese sentido también me gustó esa subárea y también suelo ver niños. Los cursos y congresos, que creo que esto es algo común en las especialidades en general, ¿no? Pero yo creo o yo veía, un poco comparando de repente con algunos otros colegas de otras especialidades, que constantemente teníamos cursos pendientes, congresos, no solo acá, claro, en el extranjero también. Y eso me gustaba porque enriquecía mucho y actualizaba mi conocimiento, porque acuérdense que toda especialidad tiene que seguirse después del residentado con una formación todavía. Así que eso para mí era también fundamental. Y en el residentado como tal también, la formación estaba ahí siempre.
¿Hay oferta laboral? Pues sí, siempre hay pacientes con diagnósticos dermatológicos desde el más simple hasta el más complejo. Se podría decir que hay una demanda relativamente estable durante todo el año. Probablemente se ve más demanda en el verano. Y la ventaja final que les coloco aquí, que tal vez no la coloqué en la anterior jornada que realizamos, es la telemedicina. Miren, yo antes era un poco reacia a la consulta virtual. Yo creo que el que menos, dermatólogos, por esa facilidad de la toma de fotos de las lesiones, constantemente podíamos recibir pues fotos de lesiones X y preguntas al paso de muchos pacientes, y en fin. Entonces era como que algo en lo que no estábamos tan de acuerdo de pronto, pero a raíz de la pandemia, más bien la telemedicina se ha convertido en nuestro día a día y ha venido para quedarse. Y yo considero que dermatología es la especialidad que más se ha beneficiado de la telemedicina y probablemente esa sea la modalidad de atender ahorita para muchos, para los que se forman o para los que ya egresamos. Así que en la telemedicina el diagnóstico se realiza en la gran mayoría de los casos, así que esto ya para mí es una subárea, para incluso de la dermatología. En cuanto a las 5 patologías más frecuentes durante la residencia, pues yo considero que durante mi residentado estas fueron las 5 patologías más frecuentes y coincide, felizmente, por así decirlo, con la patología que yo suelo ver a día de hoy en la práctica clínica privada. Digo felizmente porque significa que me formé o tuve la, digamos, la oportunidad de poder ver aquello que iba a ver como ya como egresada y de alguna manera estar preparada para atenderlo dentro de todo bien. Efectivamente, esto yo creo que es algo que se cumple en la mayoría de sedes hospitalarias para dermatología y es que el acné y la rosácea es algo que se ve, tal vez en mayor grado lo vemos en hospitales, yo les digo que no son referenciales, en hospitales más pequeños, es posible que vean estas patologías tipo acné y rosácea en más cantidad, que es lo que me pasaba a mí, que era un centro de referencia como el Revaliati, en donde si bien veía de cuando en cuando pues también acné y rosácea, sobre todo lo que veía era oncología cutánea. Y era muy interesante porque éramos un centro en donde llegaba de todo del país prácticamente. Entonces, si bien los grados en los que ves cada una de las patologías varía, el hecho es que sí los ves. Manchas y lunares también, las infecciosas también sí que las ves y bastante, la caída de cabello también la ves en la residencia, ¿para qué? Y bueno, como les decía, la oncología cutánea, y en eso me parece muy importante resaltar que en mi sede hospitalaria en particular fue la mayor destreza que se logró, y agradezco eso porque yo creo que finalmente como dermatólogos, antes que nada debemos estar más que capacitados para detectar el cáncer de piel. Creo que ese es lo principal, el principal motivo o la principal ventaja en nuestra especialidad para poder ayudar al paciente, ¿no? Y bueno, respondiendo a esa pregunta de que si llegué a aprender las 5 patologías a lo largo de la residencia, efectivamente, sí se aprendieron esas patologías. Tal vez lo que pasaba era que al comienzo, en el primer año, no, al menos en esta sede, en el Revaliati, tal vez aprendíamos más de patologías menos frecuentes por un tema de la distribución de las rotaciones. La destreza igual la adquirimos durante conforme transcurrieron los años, el segundo y el tercer año. Y resalto aquí las 3 patologías de las 5 que creo que se vieron incluso más en mi sede hospitalaria, que fueron, repito, la oncología cutánea, la infecciosa, las manchas y lunares. Y enhorabuena, digo yo, porque realmente me atrevería a decir que no dejo que se me escape ningún cáncer de piel, porque ya hay como que la costumbre de revisar al paciente, de buscar más de lo que el paciente te está diciendo, ¿no? De repente vengo por esto, pero siempre no está de más preguntarle, ¿no te has revisado la espalda o alguien te ha revisado la espalda, los pies? De repente te lo reviso, es algo rápido, no va a quitarnos más tiempo. Y bueno, las preguntas que estoy presta a recibir, que hayan hecho los alumnos. Doctora, me ha encantado bastante su exposición. Realmente dermatología es una especialidad súper bonita y es una de las más top, es una de las más difíciles de ingresar y sobre todo porque es muy variada. En realidad dermatología integra todo
uno tiene que, como dermatólogo, tiene que saber todas las ramas para poder diagnosticar, porque hay manifestaciones de enfermedades desde infecciosas hasta gastrointestinales, hasta hereditarias que tienen manifestaciones cutáneas. Y además que el ojo clínico del dermatólogo, que en realidad puede hacer la diferencia, ¿no? Y no solamente la parte, porque realmente tanto plástica como dermatología a veces también quieren ir por la parte estética, por la parte que es bonita de la especialidad, pero en realidad es muy amplia, es bastante amplia y nos ha dado un panorama muy bonito. Realmente la felicito, creo que nuestros colegas van a quedar muy contentos con su exposición. De todas las preguntas, realmente hay un montón de preguntas. Voy a seleccionar las que me parecen más importantes, sobre todo ahorita. ¿Qué inconvenientes se presentan para estudiar dermatología en el actual contexto COVID y qué alternativa de solución hay para estos casos? Mire, estuve pensando mucho en esto, en los jóvenes, en los colegas que acababan de ingresar ahora en diciembre y los que van a postular, porque sí, definitivamente son tiempos difíciles y son tiempos que no se van a volver a la normalidad tan pronto, digamos, entonces hay que adaptarnos, no nos queda de otra más que adaptarnos. Entonces, la ventaja dentro de todo de dermatología, como les decía, es que como suele ser una especialidad muy visual, de pronto se me ocurrió a mí que el ojo clínico lo tuviéramos que ir entrenando de igual forma, viendo tal vez fotos, viendo bibliografía, viendo los textos más conocidos de dermatología, por en caso no se pudieran ver los pacientes, que es lo que creo está pasando, porque tampoco es que haya práctica, tampoco es que haya consulta externa, según tengo entendido en la mayoría de los hospitales de dermatología. Entonces, ni siquiera es posible ver a esos pacientes del día a día, menos en los hospitalizados, porque prácticamente los pisos de dermatología de los pocos hospitales que tienen piso han sido ocupados por pacientes COVID. Entonces, igual a los residentes, me imagino, los están de alguna manera puede distribuyendo en algunas áreas de pacientes COVID en la medida de lo posible, claro, tampoco hay que tomar riesgos. Les comento que igual los pacientes también tienen manifestaciones cutáneas, también tienen lesiones elementales, como le llamo yo en dermatología, que pueden identificar, que pueden ir viendo como para que vayan haciendo ese entrenamiento del ojo, porque prácticamente es entrenar viendo, ¿no? Claro, es un entrenamiento súper visual, efectivamente. Felizmente en ese aspecto yo digo, ¿no? Felizmente en ese aspecto la especialidad no es tan, digamos, quirúrgica, más entra a la clínica, al menos en Perú es más clínica que quirúrgica. Entonces, de pronto no hay esa presión de decir, uy, no estoy operando, tal vez que me voy a quedar, que me estoy avanzando un poquito lento, a diferencia qué sé yo, de otros, de mis antecesores, tal vez que sí pudieron hacerlo porque eran tiempos normales, ¿no? Entonces, al menos en ese sentido de dermatología, yo creo que se puede suplir esa deficiencia y de igual forma se puede intentar lograr una formación lo más parecida a la formación que igual nosotros tuvimos en su momento, ¿no? Pero que igual eso no genere desesperanza o miedo o que me haga cambiar a mí la especialidad, si es que finalmente eso es lo que me gusta. Yo les diría que de todas maneras, si esa es su orientación, si ese es su sueño, que aun cuando son tiempos difíciles, que dentro de esto vamos a encontrar la manera de lograr formarnos como especialistas y lo vamos a hacer y que sigan adelante de todas maneras, ¿no? Igual yo siempre a los chicos les digo, me pueden consultar las dudas, aquello que no les queda claro, por ahí algo que vieron y a veces tal vez no tienen la facilidad de encontrar a los especialistas ahí formándolos porque también pasa que muchos especialistas ya no están en los hospitales porque están descansando, entonces que con gusto igual los podemos ayudar, ¿no? Por ahí salió la idea, pero esto es algo aislado, de que los alumnos de residentado buscaran, las universidades intentaran hacer que los alumnos pudieran rotar tal vez en la práctica privada al menos, ¿no? Para que igual puedan al menos ver esa patología del día a día. Esto yo creo que es algo que va a tener que nacer de la misma universidad, tal vez que de donde están haciendo la especialidad los jóvenes y los mismos jóvenes tal vez tomar la iniciativa y hay muchos dermatólogos con digamos, lugares privados grandes como para poder recibirlos al menos tal vez uno por mes. O sea, por ahí ha nacido esa idea. Yo se las dejo ahí como que sembradita. Yo también igual, si en la medida de lo posible está dentro de mis posibilidades, yo también con gusto igual puedo ayudar, siempre y cuando pues la misma universidad también busque ese respaldo, ¿no? Porque igual tienes que Claro. respaldo ahí para poder ayudar al alumno que se está formando.
Sí, doctora, tiene toda la razón. En realidad, en estos tiempos de COVID bueno, no solamente en dermatología, ¿no? En casi todas las áreas ha afectado de alguna manera, pero en todo el mundo en realidad ya se están viendo las maneras de tratar de no disminuir la formación de los futuros colegas. Igual esperemos de que estos tiempos cambien pronto y que vuelva a tener el mismo énfasis que estaba antes y para todos, porque todos nos hemos visto perjudicados de alguna otra manera. Hay otra pregunta importante y esta vez va por el área de estética. ¿Se puede desarrollar de forma óptica en el Perú la dermatología estética? Sí, no, ¿cómo? ¿Hay rotaciones en estética dentro de la especialidad? Esa es la parte, un poco la pregunta caliente, como dicen. Más que nada. Bueno, primero que nada me gusta decirles esto a los chicos, ¿no? Para ser un buen dermatólogo estético tienes que ser un buen dermatólogo clínico. Sí, Efectivamente, comparto la idea. que lo sean porque pasa que a veces hay más la orientación puramente estética de pronto y entonces no tendría tanto sentido que optes por, o sea, que no, lo ideal sería que sí, que te formes como buen dermatólogo clínico para que eso te facilite ser un buen dermatólogo estético. No hay como tal una formación en estética eh, reglamentada en el país, lamentablemente, y eso pasa en muchos países. Realmente la estética está como un curso, más que como prácticas en el balotario de algunas universidades, si no es de todas, pero prácticamente la estética es un área que la desarrollamos en verdad egresados, saliendo, tal vez aquí mismo buscamos hacer rotaciones con los principales dermatólogos estéticos que hay varios, dicho sea de paso tenemos muy buenos, y o también hay la posibilidad de hacer la subespecialidad como diplomado en el extranjero. Los pocos que emigran lo hacen afuera, lo hacen en México, más o menos tiene una duración de un año. ¿Y para qué? Es muy buena la formación, tiene un buen respaldo. Entonces, yo considero que si igual durante el camino te das cuenta que si tu orientación va por ahí, podrías optar por emigrar un año y venir acá y perfectamente ejercer aquello que has aprendido y también para compartir con aquellos que también se quieren formar en eso, pero de pronto no tienen esa oportunidad de emigrar, Exacto. o como para que todos avancemos y todos nos apoyemos en eso, porque también el hecho de formarnos, de capacitarnos, hace que pues la estética sea más para dividida tal vez entre el dermatólogo y entre el plástico y entre nadie más, porque algo contra lo que estamos luchando, y tú debes también de pronto haber escuchado esto, es contra el intrusismo, ¿no? Entonces, Sí, hay ahí bastante. hay bastante, hay demasiado, yo creo que se ha desbordado no solo entre colegas, sino también entre no colegas, que es peor todavía. Y eso hay que dejar Sí, hemos tenido varios casos en el hospital de muchos procedimientos que han terminado muy mal. demasiado, demasiado. Entonces eso hay que dejarlo en claro, que la estética yo considero que es un área tanto para la cirugía plástica como para la dermatología, claro, cada una con sus diferencias, pero vamos, que siempre hay que ser muy buenos clínicos y no perdamos esa esencia, de verdad, no la perdamos. Y una última pregunta, doctora. ¿En qué hospitales del país se puede tener una mejor preparación en los tiempos de COVID? Uy, ¿qué tal pregunta? ¿En qué hospital? Yo creo sinceramente que cada hospital de todas maneras siempre va a tener sus ventajas y la parte rescatable de cada uno, ¿no? Yo no te podría, yo creo que no me atrevería a decir, este es el mejor hospital en estos tiempos, de pronto, igual porque yo he egresado el 17, entonces tal vez no estoy tan al tanto ahora de cómo está la formación en cada uno de los hospitales. Se me ocurre, esto es algo que he escuchado que tal vez en los de salud, que justamente este año no han ofrecido vacante, lamentablemente, se ha implementado la telemedicina. Entonces, al menos esa telemedicina reemplazaría a esa consulta, a esa formación que tal vez no estamos teniendo. Por ahí que sería Sí, en estos tiempos, ¿no? Pero igual, eso no merme el valor de la formación en los hospitales MINSA, que realmente son muy buenos, como todo, finalmente, como toda sede hospitalaria. Entonces yo igual les invitaría a que se animen, al contrario, no se desanimen. Yo sé que son tiempos difíciles, pero aun cuando han salido este año solo vacantes MINSA y las he visto igual son pocas, pero
pero que igual que eso no desanime, que los tiempos no nos desanimen, que el puntaje Serums también no nos desanime, porque por ahí he tenido algunas consultas de muchos que quieren postular a la especialidad, pero me dicen, uy, no, doctora, no lo voy a hacer porque mi Serums es muy bajo. Y yo siempre les digo, bueno, la historia flash que les cuento, una colega de mi base hizo un residentado en el Rebagliati, igual que yo, con un CERUMS de 6 puntos porque dio un muy buen examen. Así que todo es posible. O sea que no les limite. Tal vez va a ser más difícil, no digo que no, pero de todas maneras que persigan ese sueño. Si realmente consideran que su vocación es hacer dermatología y esta presentación breve que les di les inspiró o les ayudó a finalmente decidirla o ya la tenían claro y solo querían o escuchar alguna otra opinión, que persigan eso, que de verdad, porque finalmente de eso es lo que vamos a vivir siempre, siempre vamos a ver piel, siempre vamos a ver cabello, siempre vamos a ver uñas y debe gustarnos. O sea, para poder hacerlo, debe gustarnos. Efectivamente, la residencia se disfruta más cuando a uno le gusta lo que hace. Supuesto. Exacto. Doctora, muy agradecido por su gran exposición. Con los colegas de ViaMedic estamos atentos a sus preguntas. La exposición de la doctora ha sido maravillosa. Esperemos que les haya agradado. Así que muchos éxitos en el examen de residentado que ya está cerca. Muchos éxitos para todos, chicos. ¿Algunas palabras para finales para poder cerrar la sesión, doctora? Bueno, de verdad espero haberlos inspirado con esta breve charla. Los invito a animarse a postular a dermatología, no dejen que algo externo tal vez influya en la decisión. Yo seguí mucho a mi corazón, como les digo. También el hecho de elegir la universidad fue mucho de eso que me decía, opta por esto, o sea, vean, infórmense bien, mídanse, hagan comparación, de pronto cómo les va en un lugar, en otro lugar, pero la cosa es que no desistan. Y aún si no se diera en este año, que igual el otro año, también esperemos que con algo más de normalidad se aperturen de nuevamente más vacantes, pero lo importante sea pues que lo logren finalmente y que pronto pues a quienes finalmente decidan hacer dermatología y estén en la especialidad, que me encanta que siendo antes mis alumnos, luego pueda verlos ya como colegas, eso me parece lo más bonito, realmente. Así que sigan adelante, chicos, no se desanimen y a los que ingresen a dermatología que me pasen la voz, porque yo lo primero que hice el año pasado, aquellos que ingresaron a dermatología, fue los contacté. Bueno, también me contactaron algunos y les pasé pues todo cuanto pude de información, los tips tal vez como para que empiecen como que apadrinados con alguien, ¿no? Porque a veces también lo que a mí me pasó fue que yo ingresé y es como que ya ingresé y no tenía a alguien tal vez ahí arriba mío como hubiera querido, pero que yo puedo ser esa persona si ustedes gustan. Con gusto lo haré. Muchas gracias, doctora, por tan increíble ponencia. Me he quedado maravillado con toda la información recibida. Estoy seguro que todos los colegas sabrán sacarle provecho a la información. Ahora pasemos a la siguiente especialidad.